Gloria a Jesús. Dios bendiga a la iglesia en esta noche. Amén. Nuevamente reciba una cordial bienvenida. Sí, vamos por favor a abrir nuestras Biblias. Lo vamos a hacer en la primera epístola de los Corintios, capítulo número 8. Primera carta o epístola de los Corintios, capítulo número 8. Lo tenemos. Vamos a dar lectura, ¿sí?, del versículo número 1, ¿sí?, al verso número 7. Les recuerdo que estos textos ya fueron motivos de estudio, solamente vamos a recordarlos para continuar con la enseñanza. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Verso 2, léalo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, y su conciencia siendo débil, se contamina. Todos el verso 8. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos por favor a inclinar nuestro rostro y vamos a poner esta enseñanza en las manos de nuestro Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, agradecido nuevamente por tu poder, por tu misericordia. Señor amado, permítenos en esta noche nuevamente escudriñar tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien nos oriente, quien nos conduzca, quien pueda, oh Dios, hablar conforme a nuestras necesidades espirituales. Señor amado, permítenos pues en tu gran amor y misericordia que también nuestros pequeños que han subido, Padre, para poder recibir también la enseñanza pertinente, ellos también puedan, Señor, al igual que nosotros, ser enriquecidos con tu presencia. Mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pues ponemos esta enseñanza en tus manos y permite que nuestro corazón pueda asimilar todo lo que tú, mi Dios, quieres darnos a conocer. Te lo imploramos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo número 8, hemos leído del verso 1 al verso 8. Dice el último versículo leído: si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos, dice ahí, seremos menos. Recuerde, mi amado hermano, que esta es la tercera respuesta a la interrogante que se le hace saber al apóstol Pablo en lo referente a si se puede o no participar de los alimentos cuando estos han sido previamente dedicados u ofrecidos a un ídolo.
Recordemos que dos preguntas iniciales ya fueron hechas y Pablo trata en Dios de contestarlas conforme a la necesidad de la iglesia. En esta tercera pregunta, el Espíritu de Dios, el cual guía también la vida de Pablo, hace mención de que primeramente un ídolo nada es, no tiene importancia, no tiene valor. Y también nos advierte en la Escritura que la iglesia ya tiene conocimiento como para poder, diríamos, orientarse y tomar decisiones apropiadas en cuanto a este tipo de interrogantes. Si Pablo, recuerde que también hace mención, aún en el libro de Hechos de los Apóstoles, que ya se había establecido un orden por de acuerdo al concilio que se llevó a cabo en Jerusalén con respecto a no contaminarse con los ídolos. Dice la Biblia, ahora entrando en materia en esta noche en la enseñanza, versículo número 9, y de aquí nos quedamos justamente para desprender una enseñanza que la tuvimos de manera inicial en la carta a los romanos, la cual la vamos a ir también desarrollando en todo esta enseñanza. Dice el verso número 9, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Entendamos, mi amado hermano, esta palabra en su profundidad. Verso número 9. Pero mirad que esta libertad, dice, vuestra, no venga a ser tropezadero para ¿quiénes? Para los débiles. Algo importante que hay que considerar en este texto es que el creyente en el Señor tiene libertad. Amén. ¿Libertad para qué? Es, diríamos así, lo esencial contestar en esta noche con respecto a este tema. Libertad para comer de todo, o a su vez libertad también para abstenerse, no comer nada de lo que en este caso él estime que le puede contaminar. Pero recordemos los versos anteriores, Pablo fue claro al mencionar, guiado por el Espíritu Santo, que nada somos o nada adquirimos si comemos de todo o si nos privamos de comer de algo. Recuerde, mi amado hermano, en el verso número 8, cuando el Señor nos dice, si bien la vianda no nos hace, dice ahí, más aceptos o agradables ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos, dice ahí, menos. Entendamos que en conforme a nuestro contexto de nuestra cultura, usted y yo comemos prácticamente de todo. Amén. Comemos prácticamente de todo. Bajo el contexto cultural de la época, sobre todo para el judío tenía un menú, ¿sí? Dentro del cual el mismo Pentateuco, la ley de Moisés, establecía qué animales se podían comer y qué animales no se podían comer, los cuales ellos los habían situado en dos grandes categorías: animales limpios o puros o animales también, diríamos, sucios o inmundos, que no podían llegar a la mesa, en este caso de un judío. Para el gentil o para la iglesia gentil de aquel entonces, el marco referencial de su menú era muy diferente al del judío. Mucho más, mi amado hermano, si ya hemos visto por la Escritura, si se recuerda ya en el libro del Génesis, cómo el hombre comienza en este caso a proveerse de alimentos. ¿Se recuerda usted de las citas bíblicas? Que el hombre podía inicialmente comer solamente de los... ¿De qué? ¿De qué? Vamos, usted estuvo en el estudio. ¿Cuántos estuvieron en el estudio el jueves anterior? El hombre podía comer de todo tipo de árbol. ¿Sí? En este caso el hombre fue de manera inicial un ser vegetariano. ¿Sí? Podía comer todo lo que el Señor había plantado en el huerto del Edén. De toda planta del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero luego que viene en este caso el diluvio. Una vez que Noé sale del arca y comienza a establecer un nuevo orden de vida,
sí, para él y para todos los que vendrían después de él, el Señor prácticamente pone un nuevo orden alimenticio también. ¿Sí se recuerda? Muchos me miran con cara de extrañeza. Vamos a la Biblia. Sí, recuerde, esto ya lo estudiamos. Simplemente lo estoy, sí, recordando, nada más. Acompáñeme, por favor, sí, al libro del Génesis. Es necesario avanzar en el estudio de los Corintios, ¿sí? y no detenernos clase a clase ya en situaciones o en temas ya tratados. Primer punto, sí. En Génesis capítulo 2, verso número 16, el Señor da la primera dirección para comer. Sí, la primera indicación bíblica. ¿Sí lo tiene? Recuerde traer siempre a las enseñanzas bíblicas su cuaderno, su papel, su pluma, para poder tomar apunte. Verso número 16, léalo por favor. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Amén. Esa fue la primera disposición a la hora de alimentarse. Luego de que cae el diluvio, hay un nuevo orden aún hasta alimenticio. Vayamos por favor al mismo libro del Génesis, pero en el capítulo número 9. Verso número 3 y 4. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el texto? Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, o se podría entender también como sustento, así como las legumbres, ¿qué más? Plantas verdes, os lo he dado. ¿Qué cosa dice ahí el Señor? ¿Para qué lo ha dado? Para nuestro mantenimiento, ¿sí? O sustento. De ahí en adelante dice el verso número 4, claro, ahí está una gran prohibición. Pero carne, ¿sí? Con su vida, que es, dice ahí, ¿qué cosa? Su sangre no comeréis. Amén. Sí, la sangre estaba prohibida comerla. Sí, ahora, a diferencia, no es diferencia de lo que cree y enseña un testigo de Jehová, sí, la sangre ni siquiera puede ser recibida por vía intravenosa. Lo podría entender así, ¿no? Sí, por parte de una persona, porque se aduce, dicen ellos, que se está yendo en contra de lo que de la prohibición de comer sangre. Sí, pero la restricción bíblica es clara. La sangre no se la puede comer. Sí, si usted no la puede introducir por su boca para poder, diríamos, extraer de ella el alimento. Otra cosa es una transfusión de sangre. De hecho, aun cuando clínicamente la sangre de un niño al nacer no se mezcla con la sangre de su madre, pero de la sangre de la madre durante todo el periodo de gestación, esta se encarga a través de su sangre, extraer a través de la placenta, porque para eso sirve la placenta, para extraer de la sangre de la madre todos los nutrientes de ella para su niño. Y viceversa. Todo lo que expulsa el feto viene a través de la placenta hasta el torrente sanguíneo de la madre, y ella se encarga de, en este caso, desechar todo aquello que el feto no lo necesita también. Mire, eso cumple, diríamos, una función muy importante la placenta, ¿sí? Y de alguna manera, mi amado hermano, el niño se está alimentando de la sangre, ¿sí? de la madre. ¿Sí? Bueno. Vuelvo y repito, no es un tema a tratar ahora, mas sin embargo, estamos en el asunto de la alimentación. Y ellos preguntaron, los corintios preguntaron, si se puede o no comer algo que estuvo previamente ofrecido a un dios pagano. Y la respuesta frente a esa interrogante, Pablo la tiene primeramente bajo un concepto bíblico muy claro. Un dios primeramente nada es, y por ende no te debería de afectar cuando estás comiendo. Pero, verso número 9, pero mirad que esta libertad, es decir,
que este mandamiento de que puedes comer de todo, no venga, dice la Biblia, si no venga a ser tropezadero o estorbo, que también se lo podría interpretar de esa manera, sí, con un término sinónimo, o estorbo para quienes, para los débiles, es decir, para los creyentes o los cristianos que no han alcanzado aún la madurez que se debe de tener. Es decir, que alguien que cuestiona en lo que se puede llevar a la boca, me da a mí un indicio de que, en este caso, por su condición de inmadurez o de niñez espiritual, yo debo de ser con él muy sabio y prudente para no tratar de ofender justamente su débil conciencia. Ahora, mi amado hermano, recuerde que la madurez espiritual no se la mide en función de años. Amén. La madurez no se la mide, hablando también de las cosas del Señor, no se la mide en función del recorrido que tengamos en el Evangelio. De ahí que puede haber gente vieja, en el buen sentido de la palabra, en el Evangelio, pero muy inmadura. Y tan inmadura es que si de pronto, si a usted lo ve parado en un lugar inapropiado, solamente por verlo ahí, le podría decir, uy, el hermano ya acaba de salir y se acaba de contaminar. Solo porque lo ve, de pronto está esperando el carro. Puede ser, mi amado hermano, sí, que un creyente por su inmadurez, de pronto, y no solamente en el tema de la alimentación, aún hasta de la forma de ser o la forma de tratar. Si usted de pronto se pasa por alto el saludo de un hermano a otro y dice, uy, el hermano no me dio la mano, y ya se va todo ofendido a la casa. Y dice, ya no voy a ir al culto. ¿Por qué? Es que no me dio la mano el pastor. Y se van. Esos son síntomas, parece mentira, pero son síntomas de inmadurez. Así de sencillo. Uy, hermano, hoy es mi cumpleaños, el pastor no me ha llamado. Hoy no, yo ya a esa iglesia no voy. Inmadurez. Mas sin embargo, el Señor nos ha demandado algo especial de los maduros en la fe para los inmaduros en la fe. ¿Cuántos en Dios se estiman maduros en la fe? Mi amado hermano, nuestra meta como creyentes en la iglesia es alcanzar la madurez. Si usted no tiene esa meta, así como un niño cuando estudia, ¿cuál es la meta de ese muchacho y de los padres de ese muchacho? ¿Cuál es la meta? Que se gradúen, ¿verdad? Que alcancen el conocimiento, ¿verdad? A tal intensidad que se puedan ellos mismos desarrollar por sí solos. Esa es la meta. De lo contrario, entonces, ¿para qué estudiamos? ¿No le parece? Usted estudia porque quiere alcanzar algo, ¿verdad que es así? Usted trabaja porque quiere también obtener algo. De lo contrario, mi amado hermano, si no hay un tipo de objetivo en la vida cristiana, entonces se vuelve vacía, se vuelve hueca. Y nuestra vida espiritual debe también de tener propósitos espirituales. Todo creyente que viene, se congrega, estudia la Biblia, busca del Señor, tiene que tener ese propósito, alcanzar la madurez espiritual, alcanzar la perfección que Cristo tanto la requiere de nosotros y alcanzar en Dios la santidad que tanto el Señor también nos lo ha demandado. Una de las primeras demandas que Dios le hizo a Abraham, sí, al momento de sacarlo de Ur de los Caldeos, le dijo, si Abraham, ve delante de mí y sé, ¿qué le dijo? Imperfecto, ¿qué le? Sé perfecto. Dirían muchos, hermano, eso es imposible. Bueno, podría ser que sí, pero no significa que yo no luche para poder serlo o alcanzarlo. Por lo menos debo de morir en el intento. Amén. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de buscar la madurez, no quedarnos de manera inmadura. Mi amado hermano, hay un texto que quisiera tomar como referencia en la misma carta, ¿sí?, de Corintios. Algo que de pronto no está considerado de una manera, pero Corintios tenía este problema.
ser una iglesia por demás, sí, inmadura. En el capítulo, sí, número 2, capítulo número 2, primera parte, sí, verso número 1. Mira lo que nos dice el Señor. Y de esta manera Pablo se identifica a lo largo de toda la carta también. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, así que, ¿ya lo tiene? Hermanos, cuando fui a vosotros, sí, 1 Corintios 2, verso 1, cuando fui a vosotros, dice ahí, para anunciaros el testimonio de ¿quién? El testimonio de Dios. Mira cómo fue Pablo. ¿Qué dice? ¿Cómo fue? No fui con excelencia. ¿De qué? ¿Por qué? Por la condición del pueblo. Sí, en este caso, por la forma en la que el mismo pueblo sí se encontraba. Recordando que la iglesia de Corintios era una iglesia en la cual, por los estudios que hemos tenido, se maneja una disensión, una separación, una parcialidad. Sí, es decir, había mucha inmadurez y mucha falta de conocimiento más allá de lo que ya Pablo les había impartido. Mi amado hermano, dice el texto bíblico, siguiendo en esa lectura, no fui con excelencia de palabras, ni tampoco con ¿qué fue? Ni tampoco con sabiduría. Ahora, aquí hay algo también difícil de poderlo captar o entender. Si viene alguien a ti que busca la madurez con palabras demasiado sencillas y sin mucha sabiduría de parte de Dios, pregunto, ¿ese diálogo o esa enseñanza realmente te aprovechará? Tú dirás, sí, si mi nivel no está, en este caso acrecentado, pero si mi nivel es empobrecido, obviamente que así sea que me digan Dios le bendiga, usted dirá, esa palabra es para mí. Está bien, no digo que está mal, pero el punto es, mi amado hermano, que en Dios todos deberíamos de estar buscando siempre la madurez. En Dios todos deberíamos de estar buscando siempre, no solamente quedarme con la sopita, diríamos así, de fideo. Si bien es cierto, es muy sabrosa, es muy buena, pero no tiene todos los nutrientes que mi ser necesita. Yo no puedo día a día dar, como por ejemplo, agüita de hierba luisa, hablando espiritualmente al pueblo. Viene la prueba, viene la dificultad y de seguro le agarro una anemia espiritual también. ¿Verdad? El pueblo necesita alimentarse sólidamente. Y eso, mi amado hermano, solamente lo va a captar, lo va a entender el que va caminando o apuntando en su vida, sí, a ser maduro espiritual. Yo no puedo quedarme todo, aun cuando el texto es válido para el inconverso, pero no me puedo quedar, por ejemplo, todo un año en Juan 3:16. ¿Verdad? Juan 3:16 es importante, sí, porque es una plataforma que uno utiliza para evangelizar, para que el hombre entienda que Dios lo ama. Pero una vez que él ha sabido y está enterado de que Dios lo ha amado tanto, que Cristo viene a su corazón, pero luego de eso hay todavía una carrera que seguir corriendo, ¿verdad? Y no me puedo quedar tan solo con Juan 3:16. Tengo que seguir avanzando en el conocimiento del Señor. Porque recuerda que la palabra de Dios es clara. El pueblo perece porque le falta conocimiento de Dios. Mi amado hermano, dice pues el Señor, ¿verdad? Versículo número 1, que Él no fue ni con excelencia de palabras, ni tampoco de sabiduría. Sí, avancemos pues, mi amado hermano, sí. En Corintios capítulo número 8. Y veamos qué más nos dice el Señor. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. En el mismo texto, mi querido hermano, más adelante, en el capítulo número 10 de Corintios.
versículo número 24. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 24. Quiero enlazar este texto con lo que dice justamente Corintios capítulo 8, verso número 9. Mira, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Verso número 24. ¿En concepto de qué tomo esta referencia? Por esto, ninguno busque su propio bien, sino el de quién. Y sobre todo, ¿de quién? Sobre todo, si hablo ya del tema eclesial. ¿De quién? De mi hermano en la fe. Corintios es una carta exclusivamente orientada para la iglesia. Amén, para la iglesia. Y ese verso me resalta diciendo, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ahora, vayamos a Romanos. Ese texto ya lo comenzamos a, ¿verdad? Lo comenzamos a hilvanar, a desarrollar la clase anterior. En el capítulo 14, después del libro de Hechos de los Apóstoles, atrás de Corintios, Romanos capítulo 14, verso 1 al 2. ¿Lo tiene? Del 1 en adelante. Dice el Señor, recibid al débil en la fe. ¿Sí? Y eso ya lo tratamos en la clase anterior. Recibid al débil en la fe. Es decir, ten mucho cuidado. Si tú que te consideras maduro, de menospreciar o aislar a tu hermano que recién está dando sus primeros pininos, pasos en los caminos de Dios. Ay, no, hermano, usted y yo sí nos entendemos en lo que hablamos, porque nosotros somos maduros. Y viene el hermano que viene como en el aire, gateando espiritualmente hablando. Sí, dice, ¿de qué están hablando? No, usted vaya para allá, que esto es para la gente fuerte en el Señor. Ten mucho cuidado. ¿Qué dice la Biblia? Recibid al débil en la fe. Si tu hermano débil en la fe viene con una gran interrogante en su mente y en su corazón, tú que eres maduro tienes la responsabilidad de despejar en tu hermano toda duda, por ser maduro. Amén. No, hermano, es que estos son el Apocalipsis, eso lo va a entender pero después de 20 años. No, tú que eres maduro, sí, válete de todos los recursos y de toda la pedagogía porque eres maduro, para poder explicarle, si es posible con manzana, a tu hermano en la fe que viene recién a Cristo, de qué se trata el Apocalipsis. Por lo menos dale las referencias, sí, más primordiales. Amén. Pero no puedes apartarlo ni apartarte, sí, de aquel hermano que todavía es un niño espiritual. Verso número 1. Recibid en la fe, pero no, ¿para qué? Para contender sobre opiniones, es decir, sobre criterios. Porque uno cree, dice ahí, que se ha de comer de todo. Usted recuerda esa enseñanza el jueves anterior. ¿Por qué? ¿Por qué cree que se ha de comer de todo? Y es importante el texto que utilice ese, porque dice ahí, verso número 2, porque uno cree, y es importante porque la palabra ya declara que uno puede comer de todo. Y si la Biblia lo dice, yo lo creo. Amén. Y si de esta manera me guío por la palabra, no voy a cometer o no voy a claudicar, sí, en mis decisiones. Dice el Señor, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, y aquí está la condición, es porque el otro cuestiona que si se puede privar de ciertas cosas, porque es débil. Usted recuerda el jueves anterior que yo hice un paréntesis a todo esto. Sí, recuerda de qué se trata el paréntesis, para que la gente no vaya a sacar de contexto el texto bíblico, pensando que porque hay, como se puede comer o se puede probar de todo, entonces voy a probar cerveza, voy a probar cigarrillo, voy a probar droga. ¿Se recuerda? Esto se limita, ojo, se limita exclusivamente a la
alimentación, ¿sí? A la comida. Amén. Lo cual, como el mismo Señor Jesús lo dejó establecido, también hablándole a los suyos, es decir, a su pueblo, a sus discípulos, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale de nuestro corazón. Eso es lo que contamina. Sí, pero para poder llevar eso a la práctica, hay que, sí, en este caso, buscar siempre la madurez, ¿sí? Espiritual. Versículo número 2. En la parte final dice, otro que es débil come y está bien. No estamos cuestionando las legumbres tampoco. Amén. Si tú, mi amado hermano, piensas así que el comer blando, sin mucha cosa, sin mucha carne, es lo que Dios, en este caso, ha puesto en tu corazón, perfecto, sí, síguelo haciendo. No te cuestiono. Amén. Lo ideal sería que tu hermano que de pronto come de todo, tú tampoco lo cuestiones a él, para que haya de esa manera un equilibrio. Pero el que es maduro en la fe, sabiendo que en Dios tiene libertad para poder servirse lo que se le ponga por delante, debe de ser prudente. Recuerda, mi amado hermano, Corintios 10, el verso que le hice leer hace un momento, el versículo número 24. ¿Qué dice el Señor ahí? Ninguno busque su propio beneficio, sino el del otro. Amén. Es decir, que yo siempre en mi corazón debo de tener la premisa de no ofender con lo que como o con mis acciones al débil. Ha pasado, le cuento. Vamos a suponer que nos vamos de bautismo todos. Pero ya a la salida, mucha gente se regresa por su cuenta. Pero teniendo solamente como premisa el ejemplo, vamos a suponer que nos dé hambre en el camino. Y lo más cerca que esté en el trayecto puede ser de pronto Nobol. Pero en Nobol, el pueblo, ¿sí?, tiene como, diríamos así, referencia cristiana. ¿A quién? A la Narcisita, ¿verdad? Pero como me dio hambre en ese lugar, yo digo, tengo hambre. Aquí, ahí en Nobol me da hambre. Y puede ser que pare y me baje, vaya a un local y me sirva cualquier alimento que se me antoje. Pero, oh sorpresa, pasan otros hermanos y me pueden mirar y dicen, el pastor está comiendo, ¿sí?, de aquello que le han rendido culto. ¿A quién? A la Narcisita, ¿verdad? Mi amado hermano, el débil en la fe puede llegar a pensar qué cosa de esa manera y puede cuestionar mi libertad en Cristo. Cuando se presentan situaciones como esta, entonces debe de primar el amor, sí, para con el prójimo. Y dentro de la prudencia que el Señor nos manda a tener, yo debo de ser mucho más cauto y más inteligente para no ofender la débil conciencia de ¿quién? De mi hermano que es débil. Y yo debo en ese momento, ¿qué cosa? Coger mi tripa más grande con la más chiquita, hacerle un nudo y decir, a quien no voy no como. Como más adelante me voy a Petrillo entonces. O, sí, me regreso a Daule. ¿Pero para qué? ¿Para qué lo hago? Para no causar, ¿qué cosa a mi hermano débil en la fe? Tropiezo. Mi amado hermano, y eso es lo que dice la Biblia. Acompáñeme en Romanos capítulo 14, verso número 15. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, pero si por causa de la comida tu hermano, ¿qué pasa con mi hermano? Es contristado, es decir, lo pongo triste, ¿sí? Porque él piensa obviamente que mi acción lo ha ofendido o he ofendido a Dios. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿qué dice el Señor? Ya no andas conforme, no a la comida, sino conforme a qué no andamos.
Porque antes de la comida, ¿qué debe de primar en mi vida? El amor sobre todo para con mi hermano que es débil. ¿En qué? Y la Biblia me dice que yo debo de a los débiles, ¿qué cosa? ¿Desecharlos? No, debo de recibirlos. Y parte de ese recibimiento que debo de brindarle a mi hermano en la fe es aceptar también sus debilidades hasta que llegue un momento que por su caminar y por también mi ejemplo, él también logre alcanzar ¿qué cosa en Cristo? La madurez. Es decir, que si a mi hermano le ofende que yo de pronto coma pollo, entonces si mi hermano está a mi lado tendré que comer solamente, si se me ocurre, arroz con alverjita, y ahí me paso. No porque no pueda comer pollo, amén, sino porque mi hermano en la fe se puede ofender si llegara a comer arroz con pollo. Debo de hacerme, decía Pablo, débil, ¿sí? Para ganar a quienes, a los débiles. Y eso sí, cuando estén personas maduras, debo de hacerme también a los maduros para ganar a quién, a los que son maduros en la fe. Mi vida, sí, su vida en Cristo debe de ser una vida de rendición para el beneficio de otros, más bien poniéndome a mí mismo como, en este caso, como propio, pero para ganar a mi hermano que es débil. Dice el versículo número 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas, ¿sí?, que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Porque a la larga, si lo que bien pudiera yo llevarme a la boca o al vientre no es más importante que la obra que Cristo ha hecho en la cruz. Y yo no puedo, mi amado hermano, por un capricho de pronto o una necedad cerrar la puerta del evangelio simplemente para pretender o para poder decirle al otro, yo tengo conocimiento y tú no. Amén. Hay un caso muy particular en el mismo libro de Romanos capítulo 14, en los versículos subsiguientes al verso 1 y 2 que hemos leído. ¿Hasta dónde puede llegar este alcance de poder ofender a los débiles? Mira lo que dice el verso 5. Y aquí como que vamos abriendo un poco más el abanico, ¿sí?, para poder extender la enseñanza. Esto no solo se le limita a la comida, sino más bien a la forma de vivir y de entender, ¿sí?, las cosas del Señor. Verso número 5, por ejemplo, ¿qué nos dice? Uno hace diferencia entre día, y esto es muy importante, uno hace, dice ahí, diferencia entre día y día. Para muchos creyentes, aún en la actualidad, establecen, bueno, si hablamos de una esfera de sectas, ahí sí, ellos establecen de pronto un día consagrado y especial e inamovible que hay que consagrarlo al Señor. ¿Qué día es ese? El sábado. No son judíos, pero quieren respetar el sábado. La iglesia cristiana sí tiene más bien otro concepto. Respetar y honrar sobre todos los días de la semana. ¿Qué día en particular? El domingo. Ahora, si tu hermano débil en la fe viene con un concepto de esa naturaleza, de seguro que va a chocar ¿con qué? Con las enseñanzas de la Biblia. Sobre todas con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y dice la Escritura que cuando alguien viene con ese tipo de orientación, uno hace diferencia entre día y día. Y dice ahí, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido, ¿qué es lo que ordena el Señor ahí? En su propia mente. Es decir, por estas cosas no nos podemos poner a pelear entre nosotros. No, hermano, es que el sábado hay que venir a predicar porque el sábado es el día del Señor. Está bien, quiere venir el sábado, venga el sábado, pero venga a hacer, ¿qué cosa? La obra del Señor. El otro dice, no, hermanito, el sábado no, usted está equivocado, es solo el tiempo de la ley. No se ponga a discutir.
Por eso es que yo vengo el domingo, porque el domingo resucitó el Señor y es el domingo de gloria. Venga el domingo de gloria, no hay problema. Hay otro que dirá, hermano, ni el sábado ni el domingo. El Señor es el Señor de los 7 días de la semana, las 24 horas del día, los 360 días del año. El Señor es el Señor de todo el calendario. ¡Qué bueno! No discutamos ni nos confrontemos unos a otros por estas trivialidades. O diríamos yo, por las adherencias o la menudencia del pollo. Usted se pelea por la menudencia, algunos a los que les gusta, sí. Dice, hermano, a mí déjeme la molleja, que esa es mía. Está bien, es suya, cómasela. A mí no me gusta. Pero si me la sirven, igual me la como. Pero no en casa, en afuera. Pero por las adherencias del evangelio no nos vamos a poner a discutir, porque nosotros estamos concentrados en la cabeza de todo el evangelio, que es Cristo. Amén. Dice la escritura en ese caso, mi amado hermano, en particular, versículo sin número 6, el que hace caso del día, igual, ¿para qué lo hace o para quién lo hace? Dice ahí, para el Señor. Y el que no quiere hacer o no le quiere dar tanta importancia a un día en particular, que también dice la Biblia, para el Señor no lo hace tampoco. Es decir, que en ambos casos o en ambos ejemplos, tanto el uno dice, este día es un día común y corriente como cualquier otro, donde el Señor es el Señor del día, y otro dice, sí, es verdad, pero el sábado es más importante. Bueno, está bien, no nos vamos a poner a pelear por esto. El problema, mi amado hermano, es que la iglesia debe de caminar no en diferenciación de opiniones, sino en armonía y en unidad. Como lo dijo Pablo también, o el Espíritu Santo, teniendo todos, mi amado hermano, un mismo espíritu, una misma mente, un mismo corazón. Todos, mi amado hermano, proclamamos un solo evangelio. Imaginémonos que estemos, se me ocurre, frente a un inconverso y dos hermanos discutiendo temas como estos. Uy, hermano, ¿qué comió hoy día? Tal cosa. Uy, hermano, ya pecó. Y el inconverso escuchando. Y dirá, ¿y qué clase de evangelio es este? Un evangelio que ni ellos mismos se pueden poner de acuerdo. Y a veces así pasa, mi amor, parece mentira. En la evangelización. Uy, hermano, ¿usted cómo predica? Yo primero voy con el testimonio y después al último le meto la cita bíblica. Uy, hermano, está mal. Primero es la cita bíblica. El otro dice, no, primero hay que adorar al Señor. Bendito. No importa cómo lo haga, pero hágalo de corazón. Porque a la verdad no es ni el cántico, ni la adoración, ni el versículo. Es el Espíritu Santo el que redarguye de pecado. Cristo, mi amado hermano, si usted va a la Biblia, predicaba como le daba la gana. A veces lo hacía con citas bíblicas de los profetas. A veces entablaba una conversación simplemente de los casos de que ellos mismos estaban teniendo en su vida. El Espíritu Santo lo revelaba y venían a los pies de Cristo. Muchas veces no abría ni su boca, ponía la mano, se sanaba y ese hombre quedaba convertido. ¿Sí me está entendiendo? Madurez espiritual. Pero el inmaduro no puede ser rechazado. Debe de caminar a la par con nosotros. Cuidado, se va a poner en ese plan. Ahora sí, inmaduro. ¿Estás oyendo? No haga eso. No haga eso. Eso lastima al hermano débil. Y eso es muy frecuente dentro de los cultos. Ya oíste que es para ti. Y el otro, Por eso no quieren venir muchos ni a la iglesia. Porque se hincan el uno al otro. Ya viste, eres tú, así eres tú, igualito. No haga eso. Porque el débil en este caso se ofende. El débil, mi amado hermano, puede llegar inclusive hasta apartarse de la fe. Por su misma condición de ¿qué? De débil. Amén. Algo que necesita ser tratado con delicadeza. Usted se ha comprado ciertos productos, sobre todo cuando estos se transportan, vienen en cartones o en cajas de cartón grandes que dicen, sí, frágil, manéjese con cuidado. Así venimos todos al evangelio.
frágiles y nos deben tratar con mucho cuidado. Pero ojo, ojo, para los débiles, no te quedes siempre débil. Amén. Debe de haber en tu vida, en tus debilidades, debe de haber una transición, un cambio, una etapa donde dejes de ser débil para comenzar a ser maduro en la fe. Digo esto, mi amado hermano, por una sencilla razón. Porque tú como débil podrías llegar a tener la oportunidad de tener frente a ti a alguien que no sepa nada, y en vez de nutrir con alimento al que recién quiere oír el evangelio, por tu debilidad, bien pudieres también desorientar en vez de, en este caso, de nutrir a aquel que no tiene nada. Es como que usted, si contrate, se me ocurre, ¿no?, a una profesora que no sepa ni leer ni escribir para que le enseñe a su hijo a leer y a escribir. ¿Cuándo aprenderá? Nunca. ¿Sí me está entendiendo? El débil debe de apuntar siempre ¿a dónde? A ser maduro, fuerte en el Señor. No quedarse como conoció al Señor. Debe de haber en él un proceso de crecimiento espiritual. Dice, mi amado hermano, el texto en el versículo, ¿sí?, número 7 de ese mismo capítulo de Romanos 14. Porque ninguno de nosotros vive para sí, es decir, para agradarse a uno mismo, y ninguno tampoco, que dice, muere para sí. Hablando de esta muerte, no habla de la muerte física, sino que habla del morir en Cristo Jesús. ¿Sí? Y eso implica, ¿qué cosa? Sacrificarse muchas veces de lo que te agrada para agradar a otro. Usted sí ha podido de pronto rozarse con hermanos en la fe que le dicen, uy hermano, ¿qué va a hacer este feriado? Yo me voy a la playa. Uy, a la playa es del diablo. Si para la hermana la playa es del diablo, no la contradiga. Sencillo. Si la iba a invitar, ya no la invite, déjela, no. Que yo sepa, las playas las hizo mi Dios. Que yo sepa. Sí, no sé si el diablo nunca se metió en la creación. Él se metió a desordenar lo creado, sí. Amén. Mi querido hermano y hermana, sí, conforme a estas opiniones, no se ponga a contender con las hermanas, ni con los hermanos. Si para el hermano no llevar un arete o no pintarse, si es símbolo o sinónimo de santidad, está bien. Deje que la hermana siga de esa manera. Sigue teniendo o tenemos ambos el mismo Señor, el mismo Dios, y compartimos la misma salvación. Amén. El Señor no dice en su palabra que Él no viene. Sí, Él no viene por una iglesia, ¿qué cosa? ¿Ah? ¿Qué dice? Pintada y despintada. No, dice sin mancha y sin arruga. Eso hablando de la condición, ¿sí?, espiritual de quién? Del redimido. Mi amado hermano, allá arriba van a subir gente con falda y gente sin falda. Allá arriba va a subir gente despintada y pintada. Amén. El Señor no hace acepción de personas. Allá va a ir el costeño, el serrano, ¿y quién más? El negro, el cholo, el mulato, el mestizo. Todos vamos a ir allá arriba. Todos los que tengamos a Cristo como nuestro Salvador. El otobaleño de pelo largo con trenza se acepta a Cristo y se muere, va al cielo. Usted, ay hermano, pero la Biblia dice, y hay unos que quieren pelear con la Biblia. La Biblia dice que debemos de aceptarlo por amor en la fe. Si usted va, yo no sé, pero usted se recuerda cuando yo pasé una enseñanza por la mañana, creo que era, la forma de vestir en otras culturas, ¿cómo era?
Y cómo iban, inclusive yo me recuerdo tanto, porque también me impresionó un poco, ¿sí? Cuando en una iglesia cristiana evangélica de buena fe, con buena doctrina, la costumbre del pueblo era de ir con camisa, corbata, ¿qué más tenían? Su saco, sus medias, sus zapatos y su buena falda. Todos los miembros de la iglesia. ¿Dónde quedaba esta iglesia? En una de las islas del Caribe. ¿Ah? Habían otras también, de otros muchos lugares. ¿Sí? Una iglesia donde se manejaba un tipo de atuendo, bueno, no me recuerdo muy bien el nombre, creo que era el Suani, algo similar a esto. ¿Sí? Allá por las islas tropicales, donde, para aquellos que de pronto indagan un poquito en el internet, allá por las islas de Hawái, donde los hombres utilizan túnicas de colores. Es su forma de vestir. El pastor, me recuerdo que estaba bien parado con su Biblia bien grande y todos los miembros de la iglesia a su lado, sonrientes para la foto del Facebook. Hermanos en la fe. Amén. Si usted va y predica el evangelio en nuestro oriente ecuatoriano y le sale un hombre con un taparrabo guindado simplemente con sus partes ahí todo al aire y la esposa sin sostén y sin nada, simplemente con una lanza y dicen acepto a Cristo, ¿qué va a hacer? Le va a meter pantalón y blusa. ¿Qué va a hacer? Bienvenidos a la iglesia de Cristo. Amén. Candidatos para irse al cielo. Mi querido hermano, yo sé que esto de pronto choca. Sí, es verdad. ¿Choca con qué? Con nuestro prejuicio. ¿Choca con qué? Con nuestra ignorancia también de la palabra. ¿Choca contra qué? Contra la corriente de una sociedad que por sus prejuicios quiere cerrar por sus dogmas el evangelio de Cristo para el pecador. La Biblia, mi querido hermano, por el contrario nos enseña en el versículo, si me acompaña nuevamente a la carta de los Corintios, capítulo número 8, para ir cerrando, verso número 10, porque si alguno te ve a ti, ¿a quién? A los maduros que tienen conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ¿qué? De ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿qué dice? Para el débil pasa esto, no será estimulada a comer ¿de qué cosa? De lo sacrificado a los ídolos. Pero recuerda, el débil ya no lo hace porque la Biblia le dice que se debe de comer de todo, sino porque su tendencia de idolatría todavía se mantiene fresca. Todavía se mantiene, diríamos, el recuerdo se mantiene latente. En Cristo, mi amado hermano, las cosas viejas van pasando, pero hay que mantenerse en Cristo para que todo esto vaya quedándose atrás. Yo me recuerdo, mi amado hermano, si cuando las personas recién vienen a Cristo y aquí mismo ha pasado, uno ha comenzado la lectura bíblica y hay gente que, sí, obviamente, en este caso, por su forma, por su tradición, por su ritual de toda una vida, cuando decimos y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí en la iglesia yo he visto. ¿Por qué lo hacen? Porque son débiles. Y la enseñanza y el conocimiento y su caminar en Cristo les irá poco a poco aún quitando estos dogmas, estos rituales, estas tradiciones. No me voy a poner a pelear, no voy a decir, hermano, está mal, saque esa mano en el nombre de Jesús, fuera. No puedo hacer eso. Yo he visto gente que aún que es oyente del evangelio, cuando se sirve el pan y el vino, igual participan y comen. Y no son bautizados. ¿Por qué? Porque su débil conciencia, sí, de alguna manera, sí, les hace ver a ellos que
aún deben de participar de la cena. No me voy a pelear con ellos, pero de a poco en el conocimiento, en el estudio, por eso es lo importante de venir a ¿qué cosa? A aprender de la palabra del Señor. Es en el trato que Dios tiene, en el caminar de sus vidas, que ellos van saliendo de la ignorancia. Y a veces ellos de pronto con recuerdo y sonrisa dicen: uy, hermano, yo era uno de esos. Pero todo es un proceso. Pero recuerda, mi amada iglesia, debes de entrar en ese proceso. Nunca quedarte siendo un niño. Tienes que alcanzar la madurez espiritual. Y termina diciendo el texto en el verso 11: y por el conocimiento tuyo, para aquel que de pronto se cree sabiondo en Cristo, se perderá. Y eso es lo que pasa, mi amado hermano. Se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y así la iglesia cierra muchas veces sus puertas a los que quieren venir gozosamente a escuchar de la palabra. Yo de alguna manera me paro en esa puerta para saludar y recibir a creyentes y no creyentes. Hay quienes en iglesias se paran en las puertas simplemente a chequear cómo deben de ingresar a la iglesia. Y desde la entrada le dicen: ¿qué es? Con pantalón, usted no puede, váyase, hija del diablo. Y le cierran la salvación. Por quien, y amado hermano, dice la Biblia, por quien Cristo murió. Como que si cuando nos vayamos la ropa va a subir al cielo. ¿Sí me está entendiendo la gravedad del asunto? Por aquellos que se dicen ser, ¿qué cosa? Entendidos en la palabra y maduros en la fe. ¿Qué sabes tú, oh maduro, si ese día la persona que vino con pantalón era el día de su salvación? ¿Qué sabes tú si de pronto ese varón que vino inconverso con arete, Cristo ese día lo iba a tocar y mañana más tarde iba a ser el pastor que me va a reemplazar? Porque yo no voy a vivir eternamente. ¿Qué sabes tú? Que de pronto esa persona que no viene como te agrada, porque no es como le agrada al Señor, como a ti te agrada, será el que te reemplace. O el que haga lo que tú, que eres maduro, no quieres hacer. No estoy enojado con ustedes, pero sí con la hipocresía que muchas veces, mi amado hermano, desplaza el amor de Cristo. Amén. Dice el Señor: y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y de esta manera, dice el verso 12, pues, mira, ¿en qué incurrimos los maduros? Pecando. No solamente se puede pecar contra Dios, también se puede pecar. ¿Contra quién dice la Biblia? Contra los hermanos. Mira, para aquellos que no lo sabían, cada vez que tú te pones en una postura de oposición porque te crees maduro y maltratas al débil, y el maltrato no solamente, mi amado hermano, se lo hace de manera visible. Hay quienes con indiferencia también pueden manifestar maltrato al débil en la fe. Por una indiferencia, por una falta de intencional de un saludo. Ojo, intencional, saludaste a todos, pero como él no te agrada, te saltas. Pecas contra el hermano. Amén. Le hablas a todos y cuando es así, y te pasas al otro. Pecas contra tu hermano. Dice la Biblia: de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, terminas pecando contra quién. Dice ahí, contra Cristo pecáis. ¿Por qué pecamos contra Cristo? Porque el hermano débil
aun cuando es débil, sigue formando parte del cuerpo de ¿quién? Una uña, qué insignificante que es, ¿verdad? Si te la arranco, qué dolor, todo tu cuerpo se perjudica. Todo tu cuerpo. A veces los que más ignoramos, mi amado hermano, están haciendo funciones muy grandes dentro de nuestro cuerpo. Pero que obvio, como no resaltan, como no son tan visibles, muchas veces los ofendemos, los opacamos. Mi amado hermano, terminando, dice el verso 13, por lo cual, a manera de resolución de la pregunta que se le hace a Pablo, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo. ¿A quién? Porque esa es la ley de Cristo, la ley del amor. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Jesús. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Siempre tu palabra cae como anillo al dedo a nuestro corazón. Espíritu Santo, tenemos la seguridad de que tú has hablado a tu pueblo y tu pueblo va a corregir lo deficiente. El débil buscará ser fuerte. El fuerte se hará al débil, para que toda la iglesia que conforma tu cuerpo pueda caminar, oh Dios, de manera ordenada y sincronizada a la cabeza que es Cristo Jesús. Oh Señor, porque ya no hacemos lo que queremos, sino lo que el Espíritu, Señor amado, manda a la iglesia. Reciba pues la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor